buenas noches y bienvenidos a Desde las Cámaras, el único programa que pone bajo la lupa lo que hacen los diputados, los senadores y los congresos locales. Buenas noches, Néstor. Adriana, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Y qué te parece si vamos viendo ya cuál fue la agenda, el trabajo, las discusiones que se dieron esta semana en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión? Diputados y senadores aplauden las medidas de austeridad del nuevo gobierno, pero exigen que sean acciones bien planeadas y analizadas para evitar que éstas terminen en fracaso. Por ejemplo, quitar seguros médicos privados, es una cosa obvia, necesaria. Yo renuncié a mi seguro médico privado como diputado, muchos, bueno, no muchos, pero algunos lo hicimos en la Cámara. Disminuir los sueldos, que son muy altos, también, insisto, en lo general me parece bien. Ya habría que ir punto por punto, analizando si no sale más caro el caldo que las albóndigas. No son más que buenos deseos, porque técnicamente no han establecido con claridad cuáles serían los pasos a dar en términos legales, en términos financieros y en términos en donde se pueda generar una confianza respecto de que estos buenos deseos se puedan hacer realidad. Yo creo que se tendría que cuidar muy bien la normatividad y la ley federal del trabajo, la ley federal de los burócratas de la federación y de los estados, para que no se caiga en violaciones a los trabajadores, ¿no? Que algunos ya tienen muchísimos años trabajando en el gobierno federal y que pues el cambiar una secretaría de la Ciudad de México a un estado de la República, de provincia del interior de la República, pudiese traer problemas de desempleo muy fuertes en el centro del país. Se van a reducir áreas y se van a compactar. Bueno, pues hay que ver ahora cuáles son, cómo, cuántas, cuándo, es graduales, todas el mismo día, el destino. Lo que me preocupan dos cosas fundamentalmente, como a todos creo que nos deben de preocupar. Una, la primera es que tengamos un gobierno que sea eficaz, un gobierno que dé resultados, un gobierno que siga adelante en la marcha de modernización del país. Y por supuesto que nos debe de preocupar y nos debe de interesar la suerte y los derechos y el destino de las personas que trabajan en el gobierno de la República. Y vamos a ver qué sucedió en la reunión del pasado viernes de los altos funcionarios de Estados Unidos con el presidente Enrique Peña Nieto y por otro lado con el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador. En un viernes que pinta de mala suerte por sentencia del calendario, aterrizaba en la capital mexicana el avión en el que viajaba Mike Pompeo, secretario de Estado de la Unión Americana, junto con los titulares de Seguridad Interior Nielsen, del Tesoro Munchkin y el principal asesor de la Casa Blanca Jared Kushner. Pero de mala suerte nada, un circuito interior libre y las puertas de Los Pinos abiertas para que el presidente Peña Nieto dialogara con la delegación de alto nivel a fin de demandar avanzar en la renegociación del TLC y evitar divisiones de familias. Pidió al secretario Pompeo, a la secretaria Nielsen y al resto de la delegación que se hagan los máximos esfuerzos para lograr su pronta reunificación familiar. A la 1:19 de la tarde, los ojos estaban puestos en su llegada, que se apreciaba desde la reja, y en la foto oficial que se tomaron frente a esta imagen de Benito Juárez. Además, se presentó a Marta Bárcena como la futura embajadora de México en la Unión Americana, siempre y cuando el Senado la ratifique. Más tarde se supo del guiño lanzado al gobierno norteamericano. Ha entregado al secretario de Estado, Mike Pompeo, una propuesta de bases de entendimiento, tiene que ver con el comercio y la renegociación o modernización del Tratado de Libre Comercio. Segundo, la perspectiva, la óptica de desarrollo que se tendrá en México los próximos años. Y de lo que dijo Pompeo en esa reunión que duró menos de una hora. Respetan el resultado de la elección, ven con buenos ojos que el próximo presidente de México tenga un respaldo de este tamaño, como el que obtuvo. Con esa misma rapidez derivada del operativo de la policía capitalina, llegó Pompeo a la encerrona con el canciller Luis Videgaray para después ofrecer un mensaje a la prensa. United States to have a strong, fair and reciprocal trade relationship with Mexico. Modernizing NAFTA to support the American worker is a key goal
for the Trump administration. Aquí Videgaray también tomó la palabra. Trabajaremos en estrecha coordinación con el equipo del licenciado López Obrador en el Tratado de Libre Comercio y en todos los aspectos de la relación bilateral. Así, en tan solo 6 horas tuvieron la buena suerte de ser escuchados, bien recibidos y de mantener una colaboración con quienes dejan y llegan a tomar las riendas del país. Bueno, Adriana, la verdad es que esta reunión sí es de una gran importancia porque hay 2 temas fundamentales en la agenda México-Estados Unidos: migración y Tratado de Libre Comercio. Así es, Néstor, de aprobarse, de discutirse, el Tratado de Libre Comercio se ratificaría en el Senado y también, bueno, es importante qué continuidad se le va a dar a este equipo que ya lleva un avance, que ha estado en todas las negociaciones del Telecán. ¿Qué continuidad van a tener? Si van a cambiar el equipo o va a permanecer el mismo equipo con este nuevo gobierno. Al parecer lo que va a haber es, digamos, una conservación de la parte técnica, pero pues la conducción la asumirá plenamente la nueva administración. Ahora, ¿qué le parece si vamos a más información precisamente acerca de las discusiones y debates que tenemos sobre el Tratado de Libre Comercio? Legisladores de diversos partidos políticos piden mantener firmeza en las negociaciones del TLC con Estados Unidos y que se mantenga el actual formato de un acuerdo trilateral con Canadá. Ellos hablaban de que se hicieran 2 tratados, uno con Canadá y uno con México. Yo creo que si mantenemos la unidad Canadá y México, vamos a lograr la firma de un acuerdo realmente de respeto, que es lo que debe de prevalecer en este sentido, el respeto a la dignidad nuestra y el respeto a los acuerdos como estaban ya semblantados en estas mesas de negociación que no han terminado. Hay que estar muy al pendiente de las negociaciones. Obviamente los buenos resultados del Tratado de Libre Comercio se han dado en esta forma tripartita, en esta zona del norte de América, en donde Canadá, Estados Unidos y México pues han constituido una zona comercial tan importante que está por encima de las que podemos ver con China o con Europa. ¿Y qué le parece si vamos a la entrevista que nos preparó para esta semana nuestro compañero Víctor Sánchez Baños? Víctor. Los mexicanos habremos llegado a la mayoría de edad en la cual logremos una paridad de género en todos los puestos políticos. De esto va a hablar con nosotros la senadora Diva Gastelum. Por primera vez realmente será paritarias el Congreso, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Un poquito sobrada la Cámara de Senadores y casi 50-50 la Cámara de los y las diputadas. Este precedente es importantísimo porque si revisas el derecho al voto de las mujeres, México llegó en penúltimo lugar. Hubo demasiado retraso para aceptar este derecho que era el inicio de esta ruta donde la ciudadanía plena es lo que estamos buscando. Y hoy estamos en el número 7 en el mundo. Seguramente vamos a mejorar porque creció 6.6% más la presencia de las mujeres en las cámaras, porque recordarás tú que actualmente el Senado de la República se eligió por 60-40. Yo fui electa por 60-40, que fue aquel gran problema que tuvimos con las Juanitas, en donde tuvo que haber una sentencia y modificación a la ley para que una propietaria mujer tuviera una suplente mujer y así mismo lo que tenía que ver con los hombres. Entonces, esta es una lucha de mucho tiempo. El tema paritario va más allá de un número, va más allá de candidaturas, tiene que ver con integración en las cámaras y hoy estamos viendo la integración en el Congreso de la Unión paritario. Es un gusto que yo tengo muy fuerte y lo único que se me ocurre decir cada vez que veo un avance real es vale la pena esta lucha. La paridad de género en el Congreso de la Unión no es una graciosa concesión que dan los hombres a las mujeres. Estamos viendo que en estos momentos lograremos quizá la mayoría de edad desde el punto de vista político a lograr que sea más o menos la misma cantidad de diputadas y diputados, senadoras y senadores. Sin embargo, necesitamos avanzar más en otros puestos políticos, no nada más en el legislativo, sino también en el judicial y el ejecutivo. Poco a poco los mexicanos estamos madurando y logrando equilibrar precisamente los derechos de los hombres y las mujeres en igualdad de circunstancias,
y también en igualdad salarial. Eso es un avance de la sociedad mexicana. Gracias, Víctor. Y ahora vamos con nuestra experta en temas financieros. Por supuesto, vamos con Alicia Salgado. Hola muchachos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles de nuevo. Bueno, la semana pasada les platiqué de dos de las iniciativas prioritarias que tiene el presidente electo virtual Andrés Manuel López Obrador, que muy probablemente tome posesión como presidente electo, o sea, designado presidente electo por el Tribunal Electoral antes de la fecha límite que se tiene, que es 6 de septiembre, porque como no hay procesos importantes a discutir en su elección, pues ni siquiera se está convocando para dirimir algún conflicto, pues la ley dice que tiene hasta para calificar la elección, no que deba ser calificada en esa fecha, de tal suerte que es muy probable que en un par de semanas, a principios de agosto, se esté dando la calificación como presidente electo. Dicho esto, facilita mucho la integración de las cámaras y el proceso de transición en México, porque otra de sus iniciativas preferentes, y sí lo es, tiene que ver con la reestructuración de toda la administración pública federal. Les comenté esta de separar a la Secretaría de Gobernación de la Secretaría de Seguridad Pública, pero en realidad se trata también de eliminar muchas subsecretarías de la gruesa nómina del gobierno. Él comenta que solamente van a quedar vigentes 36 programas, 36. Ciertamente reconociendo las obligaciones laborales, financieras y pensionarias del Estado, las asumidas en el tiempo, a las que se dedica poco más de 600 mil millones de pesos anuales para el pago del servicio, pero al mismo tiempo lo que van a hacer es ese recorte con características específicas, donde se concentra el grueso de la carnita del recorte, está uno en funcionarios públicos, digamos. ¿Por qué sí? Porque pretende en una iniciativa también preferente, lo que no sé realmente es si el presidente electo la tiene el 1 de septiembre o hasta que sea presidente en funciones, o si eventualmente el presidente actual la meterá como iniciativa preferente en este proceso de transición suave, es que se modifique el artículo, o más bien se emita la ley reglamentaria del artículo 129 constitucional, que establece que nadie en México, nadie en la administración pública federal puede ganar más que el presidente, pero también quieren incluir en las administraciones estatales. Esto implica que ni el director de una paraestatal gana más, ni tampoco un ministro de la Suprema Corte de Justicia, ni tampoco ningún legislador, o sea, la dieta es pareja. La ley reglamentaria no existe, por eso ese artículo constitucional ha estado muerto. Y hoy lo que quiere Andrés Manuel es justamente meter la iniciativa de esa ley reglamentaria que permite fijar todos los criterios de austeridad en el sistema de presupuestación pública. Al mismo tiempo, recordemos que en este año no se va a presentar presupuesto de egresos el 8 de septiembre, o sea, presupuesto de ingresos y egresos y programa económico, sino hasta el 15 de diciembre, esto es 15 días después de tomar posesión del cargo. Todo un desafío, son temas que están ahí, pero ¿se pueden imaginar? Todos van a ganar menos de 150,000 pesos. ¿Y qué tal que les quitaran los choferes, las secretarias, los asesores? Porque ya dijo, ningún secretario, ninguna secretaría va a tener delegaciones, ni tampoco va a haber áreas de comunicación social, y cada una no tendrá más de 5 asesores autorizados. Y la pregunta que te quiero poner bajo la lupa desde las cámaras es, ¿ya pensarían en un programa emergente para burócratas? ¿Qué tal? Gracias, Alicia. Es el momento de ir a un corte, pero no se vaya, porque al regresar aquí en el estudio analizaremos con Fernando Dvorak lo que es este cambio legislativo que se debe dar a partir de las propuestas que hizo en campaña Andrés Manuel López Obrador.
Ya estamos de regreso de un corte y gracias por permanecer con nosotros. Y esta noche está con nosotros nuevamente el analista en términos políticos y económicos, Fernando Dvorak. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas noches, qué gusto estar otra vez con ustedes. Y sí, pues la verdad es que se nos quedaron la semana pasada muchos asuntos en el tintero y nos platicabas acerca de cómo va a ser, digamos, la dinámica del trabajo en el Congreso. Pero ahora, pues, viene lo importante. Andrés Manuel López Obrador recién anunció lo que será su paquete, digamos, de iniciativas con las que abrirá el uso de esta mayoría en la que tiene en el Congreso. Ya está planteando prácticamente darle para atrás a las leyes de la reforma educativa, mandar al Estado Mayor Presidencial, reincorporarlo a la Secretaría de Defensa Nacional y otras más. ¿Tú cómo ves estos cambios? Hay algo que no vi, no sé, Adriana, si lo notaste, en su listado, las reformas a la Ley de la Administración Pública Federal, porque una gran cantidad de los cambios que pretende hacer Andrés Manuel López Obrador, pues se dan y se darán a partir de cambiar la organización de la administración pública. Yo creo que hay dos cosas que me llaman mucho la atención. En primer lugar, todo lo que tiene que ver con la ingeniería de la Administración Pública Federal es algo natural en todas las administraciones entrantes que empiecen primero con esto, ¿no? Porque va a ser el tema, va a ser la forma en la que van a administrar toda la administración pública. Peña Nieto incluso en noviembre comenzó a hablar sobre el tema de disolver la Secretaría de la Función Pública y ponerle atribuciones a la Hacienda. Y ahorita López Obrador está hablando en primer lugar de desincorporar las funciones de seguridad pública de la Secretaría de Gobernación y volverla a ser autónoma como en tiempos del PAN. Y otro tipo de cosas muy importantes, el tema de la austeridad. Obviamente estamos hablando de una austeridad también con un proceso de descentralización administrativa, que vamos a ver cómo van a ser las resistencias. La austeridad que puede implicar, va a implicar un recorte del sueldo base, va a implicar un recorte de las prestaciones, todavía no lo tenemos claro esto. Porque ya avisó que no va a haber despidos masivos, ¿no? Exactamente. Que va a permanecer las secretarías que funcionen y que no tengan ningún problema y que hayan dado resultados, van a permanecer el personal. Tal cual. Y otro tema muy importante, está también hablando de reformar la Constitución. Artículo 3º constitucional. Vamos a meter a la educación superior dentro del derecho a la educación. Es decir, no se abstuvo de enviar iniciativas a la Constitución y hay dos temas también que no pueden perfilar la gobernabilidad y que necesitamos estar muy atentos. Uno, eliminación de fueros y privilegios. Es algo muy interesante que sí se vamos a eliminar el fuero, pero es precisamente la garantía de independencia lo que tenemos en el fuero. El fuero no existe. Son dos prerrogativas que sirven para darle autonomía al Congreso. Uno es la libertad de palabra, artículo 61 constitucional, y la otra es la libertad de arresto, que está en el título 4. ¿Qué significa? Un poder ejecutivo puede encarcelar a alguien, no directamente. El Congreso debe ser una barrera para definir si hay algún sesgo político detrás de la acusación y de ahí presenta al Pleno un dictamen para protegerlo o no. Eliminamos el desafuero o la declaración de procedencia, como se conoce, y ¿qué es lo que tendríamos? Podría el Ejecutivo otra vez presentar acusaciones contra legisladores en donde no se irían a la cárcel, pero sí pueden ser utilizadas como forma de presión política. Comienzas a encarcelar o a acusar legisladores por cualquier cosa, afecta la imagen del Congreso, afecta la visión entre la ciudadanía y puedes aprobar tus leyes por desgaste de la credibilidad de las instituciones. Y otra cosa muy importante también, el tema de las consultas y concretamente revocación de mandato. La revocación de mandato es un mecanismo extremo que existe en varias democracias en donde por incumplimiento claro de las promesas de campaña se pueden convocar, solo que hay varios controles. Uno, 33% del padrón electoral del cargo a retirar, para que no cualquier grupo de base pueda convocarlo, y participación del 40 o 50% de la población para considerarlo vinculatorio. Si la intención es hacer un referéndum de revocación convocado por el Ejecutivo, sin controles claros de participación, lo que podemos tener es un excelente aparato de propaganda del nuevo gobierno para mantenerse siempre en campaña y dominar las percepciones. Hay muchas letras chicas, vamos a esperar que se presenten las iniciativas y hay que discutirlas con la debida profundidad. Vemos también mayorías en los congresos locales. Un ejemplo, el Estado de México.
Alfredo del Mazo tenía antes 40 diputados federales y la mayoría en el Congreso local. Ahora tiene solo 3 diputados federales y 1 local. ¿Cuál va a ser el margen que pueda tener un gobernador de oposición sin legisladores en el Congreso para el presupuesto de la Federación? Yo creo que el tema no es tanto el presupuesto, no como montos brutos, sino a qué ramos se van a asignar y quién va a vigilar los ejercicios de esos ramos. Es decir, si se envía este presupuesto a un ramo que va a ser controlado por el Congreso local, en donde el gobernador tiene la capacidad de vigilar, obviamente eso lo van a perder. Si se envía ramos que son auditables por la Auditoría Superior de la Federación, le estás cortando las manos a los gobernadores en cuanto a sus márgenes de discrecionalidad. No es necesariamente malo, pero tampoco necesariamente bueno. Habrá que ver en qué forma se va a hacer eso. Y otra cosa muy importante, ahorita que menciona los congresos locales. Hubo 28 elecciones para congresos locales hace unas semanas y Morena tiene 19 congresos locales mayoritarios. Eso significa que su capacidad para reformar la Constitución va a ser alta. Entonces, bueno, se espera las próximas leyes. También, bueno, aparte de la nueva creación de la Ley de Seguridad Pública, lo del Estado Mayor, el tema de la austeridad. Van a bajarles el sueldo a los altos funcionarios. En el Congreso se ha hablado de austeridad. Se pueden hacer muchas cosas en austeridad. Hace unas semanas tuvimos aquí de invitado a Paulo Gómez, próximo diputado federal por el Partido del Trabajo, en donde nos habló sobre iniciativas que él trae sobre austeridad. Hablamos también del auditor superior de la Federación, que no tiene la capacidad de estar auditando en tiempo real a los estados ni al propio Congreso. ¿Qué va a pasar con el auditor? ¿Qué va a pasar con esta austeridad? Podemos tener una ley de austeridad en donde se genere una enorme simulación, es decir, por ejemplo, que no se compren nuevos vehículos. ¿Qué es lo que estás haciendo? Si no renuevas el parque vehicular de una secretaría que necesita estar siempre nuevo, puedes generar mucho más costos en la reparación de unidades ya completamente obsoletas que en renovación del parque. Es decir, hay que ver esos detalles. ¿Qué va a implicar esto? Va a implicar también una transparencia absoluta del ejercicio, va a implicar licitaciones abiertas. ¿Cuáles son las letras pequeñas de esto? Porque si todo se resume a reducir los salarios, también vas a generar otro problema muy grave. Vas a desincentivar a personas, a cuadros técnicos que tengan buen nivel, con buen nivel para trabajar. O también le abres la puerta a la corrupción o al descuido, porque a lo mejor un padre de familia pues necesita ver otro tipo de negocios para tener otros ingresos, ¿no? Exactamente, y si con eso se adelgazan también controles en temas como transparencia, en intereses, la famosa ley 3 de 3, lo que estamos haciendo es generar un gran pozo de simulación a partir de la frase de austeridad. Pero yo creo que sí es una gran oportunidad, sin duda, para ir poniendo en orden ciertas cosas. Por ejemplo, tú encuentras que el salario de un funcionario tiene un salario base y de repente le van haciendo agregados, prestaciones y cosas por el estilo, hasta terminar de hacer, digamos, una bolsa. No son los funcionarios públicos, por desgracia, como cualquier otro empleado. Tiene un salario, una prestación básica y a lo que sigue. ¿Por qué? Yo siempre doy el ejemplo. Los seguros de gastos médicos mayores. ¿Por qué un funcionario que puede llegar a ganar más de 100,000 pesos o más de 50,000 o más de 60,000 no se paga su seguro de gastos médicos? ¿Por qué tienes que tener, pues, acomodado a cachitos el ingreso, la percepción de un funcionario cuando tendría que ser clara y transparente? Yo creo que hay una gran área de oportunidad. Y lo que tú decías, totalmente, en el funcionamiento del gobierno. ¿Qué ocurre? Compran flotillas, ¿no? Porque dejan que se descuide y no hay un programa para hacer una compra anual de vehículos y ir renovando paulatinamente, por ejemplo, los parques vehiculares. O sea, yo creo que hay una gran área de oportunidad en el tema de austeridad, sin duda. Sin duda. Que Néstor, perdón la interrupción, pero tiene que ser algo de fondo, porque puede ser una austeridad cosmética, que ahorres una cantidad de millones, pero que se gaste por el mismo ahorro. Es un cambio cosmético, tiene que ser algo de fondo. Hay funcionarios que actualmente tienen varios vehículos y que realmente no los necesitan ni su función justifica que tengan los vehículos. Empezar por ahí. O las refinerías. A ver, ¿cuánto nos va a costar hacer más refinerías? ¿Cómo va a impactar en términos reales el gasto? ¿Sí? O sea, hay muchas cosas que revisar para saber si es la medida correcta
para poder pues hacer más eficiente al gobierno y el presupuesto. Totalmente de acuerdo en eso. Y obviamente habrá que ver también proyecciones. Es decir, ¿para qué queremos nosotros tener 2 refinerías en 6 años si ya rebasamos el pico de la producción de petróleo y necesitamos empezar a pensar en reconversión energética? O incluso los propios autos eléctricos se proyecta que sean más baratos en unos 6 años que un auto impulsado por gasolina. Y también, ¿dónde se van a poner esas refinerías? Yo me acuerdo la primera vez que fui legisladora, que se autorizó un presupuesto para una refinería en Hidalgo. Las refinerías deben de estar para ahorrar costos y también por mucha lógica, en los puertos, ¿no? Donde son las zonas petroleras, en Campeche, en zonas petroleras, en Hidalgo yo no le veo sentido, porque muchas veces politizan, ¿no? Para privilegiar a algún gobernador, deciden enviarle infraestructura y privilegiar al gobernador y no privilegiar la política nacional, ni la economía del país. Completamente de acuerdo. Bueno. Pues, Fernando, se nos acabó el tiempo, siguen habiendo muchos temas, ya tendremos oportunidad de invitarte nuevamente aquí a Desde las Cámaras. Gracias por estar con nosotros, Fernando. Encantado y con el gusto de siempre. Gracias, Fernando. Néstor, se nos acabó el tiempo, no dejen de vernos próximo jueves a las 11:30 de la noche. Aquí en Desde las Cámaras, el único programa de la televisión abierta mexicana que se ocupa exclusivamente en llevarle a usted la información del Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, también la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y los congresos locales. Nos vemos la semana que viene aquí a las 11:30 de la noche en Desde las Cámaras.